Muchísimas gracias por la invitación y mi objetivo hoy es intentar explicar un poco cómo se regula el sueño en general y luego cómo se regula el sueño en la infancia en particular. Y esto es importante porque en los últimos años nuestro concepto sobre el sueño ha cambiado. Hasta hace muy poco pensábamos que el sueño era un proceso global del cerebro, pero hoy sabemos que es un proceso localizado en diferentes áreas y sobre todo que es un proceso de recuperación celular y nerviosa y que tiene un papel fundamental en la maduración cerebral durante los primeros años de vida, especialmente en la mielinización y en la transcripción de los genes, especialmente de los genes reloj. Y que el buen sueño es un inductor del desarrollo en las edades tempranas, incluso desde el feto hasta el recién nacido. De ahí la importancia de que le dediquemos atención a esta área de la salud a la que hasta hace muy poco se prestaba muy poca atención. ¿Y para qué nos sirve el sueño? La verdad es que no sabemos muy bien todavía para qué sirve el sueño, independientemente de estos retazos que les he dicho. Lo que sí sabemos es qué ocurre cuando tenemos un déficit crónico de sueño o cuando tenemos unos horarios de sueño muy irregulares. Siempre piensen que es tan importante la cantidad de sueño como la regularidad de este sueño. Bueno, pues cuando tenemos alguna de estas dificultades, dormimos poco o dormimos de una forma irregular, la unión entre nuestras neuronas es como ven en esta parte de la pantalla. Hay una huelga de recogida de basuras porque mientras nosotros estamos activos, gastamos energía y ese gasto de energía produce unos desechos que se van acumulando en el sistema nervioso central, entre las neuronas, dificultando su transmisión. Y el sueño lo que hace es el camión de la basura. Existe un sistema, que es el sistema linfático, que mientras descansamos, mientras dormimos, lo que hace es limpiar estos detritus, estas basurillas, y permitir que al día siguiente la unión entre las neuronas sea más limpia y esté en perfectas condiciones. Pero es que en la infancia, además, el sueño tiene un papel fundamental en la formación de las uniones neuronales. Recuerden que el cerebro del recién nacido es muy plástico, especialmente los primeros 4 o 5 años de vida, y en ese periodo de tiempo, el sueño, al que el niño dedica más tiempo que a la vigilia, durante ese periodo de tiempo el sueño es el conductor de la construcción de las redes neuronales. Luego, cuidar el sueño es cuidar el desarrollo neurocognitivo del niño, del adolescente y del adulto. ¿Y cómo se regula el sueño? Bueno, vamos a pasarlo muy rápido porque ustedes ya lo saben, todos tenemos en nuestro cerebro el reloj circadiano, un reloj biológico que aproximadamente cada 24 horas repite y que manda información de qué hora es en el ambiente al resto del organismo. El ser humano, para estar en un estado correcto de salud, debe estar en armonía con su medio ambiente. ¿Y cómo podemos estar en armonía con este medio ambiente? Es a través de la luz. Ustedes saben que la luz a lo largo del día es diferente en sus colores. Cuando amanece tenemos un color cálido, al mediodía tenemos una luz blanca y por la tarde volvemos a tener una luz cálida. Bueno, pues a través de los ojos, nuestro reloj biológico recibe esa información, sabe más o menos a qué hora con respecto a nuestro ambiente nos encontramos y se resetea los relojes de cada uno de nuestros órganos. Piensen que cada una de nuestras células tiene un reloj circadiano y todos esos miles de relojes circadianos tienen que ir al unísono con el reloj circadiano. La luz, los cambios de luz a lo largo del día es el mejor organizador de ese reloj biológico, pero existen otros. Pero eso es importante que los niños salgan al aire libre, especialmente por las mañanas, y a sufrir o a notar estos cambios de colores de la luz. En los últimos años, en las sociedades occidentales, desafortunadamente hemos cambiado la situación y hemos disminuido la intensidad de la luz al mediodía porque estamos metidos en cajitas en los domicilios, en los centros de trabajo, de tal manera que hemos disminuido nuestra exposición a la luz natural y, sin embargo,
Por la noche, con las pantallas, con la tecnología, hemos aumentado esa exposición a la luz. Hemos cambiado lo que durante cientos de miles de años veníamos haciendo. Pero es que además hemos cambiado el color de la luz. Tenemos más luz blanca de las pantallas por la noche que al mediodía. Y todo eso desorganiza un poco nuestro reloj biológico. Y además, fíjense que durante cientos de años, en función de que estuviéramos en verano o en invierno, nosotros teníamos un inicio de secreción nocturna de melatonina a una hora determinada u a otra. De tal manera que el medio ambiente, los cambios de las estaciones favorecían esa armonía entre nuestro organismo, nuestro reloj biológico y el medio ambiente. Eso, desafortunadamente, está desapareciendo. Fíjense la diferencia entre la exposición a la luz que tenemos en verano a el tiempo en exposición a la luz que tenemos en invierno. Y eso es algo que estamos haciendo aproximadamente desde hace 180 años, desde la Revolución Industrial. Estamos dando información diferente a nuestro reloj biológico y eso evidentemente tiene sus consecuencias. Otro de los reguladores que da información al reloj biológico de a qué hora estamos con relación al medio ambiente es los cambios en las temperaturas. Hasta hace relativamente poco tiempo en nuestra historia como especie, nosotros no teníamos aires acondicionados por la noche y había un gradiente, una diferencia de temperatura entre el día y la noche, y esa luz cálida que se sumaba a una disminución de la temperatura, de manera armónica informaba que era hora de empezar a prepararse para estar preparados para dormir, y eso nuestro reloj biológico lo enviaba al resto de nuestros organismos. Hoy en día, con la colocación de los termostatos de la calefacción o la refrigeración según la estación en las habitaciones, en los dormitorios, disminuimos ese contraste entre el día y la noche y eso dificulta la adaptación de nuestro organismo al medio ambiente, lo cual eso indica como aprendizaje que nosotros debemos procurar con las familias que mantengan ese contraste entre la temperatura del día y la temperatura de la noche, al mismo tiempo que mantienen el contraste del cambio de los colores de la luz. Y el otro de los reguladores es cuándo comemos. No qué comemos solo, sino cuándo comemos. Cuando el organismo ve a través de los ojos la presencia de alimentación, le envía también información. Si hay esta luz, esta temperatura y es el momento de comer, estamos al mediodía o estamos por la noche. De tal manera que la luz, la temperatura y la alimentación, de manera coordinada, con sus ritmos, deberían mandar la misma información. La alimentación, además, es muy importante porque es un elemento básico para nuestra supervivencia, de tal manera que puede cortocircuitar. Si nuestros horarios de alimentación son muy irregulares, son muy tardíos y varían demasiado de un día a otro, pueden dar información directamente al resto de los órganos, obviando el pasar por el núcleo, por el reloj central, de tal manera que esos horarios irregulares o tardíos de alimentación lo que favorecen es la desregulación entre el reloj central y el resto de los relojes. Como consecuencia de ello, tendríamos dificultades en nuestra calidad de vida y especialmente en la calidad de sueño. Y dentro de esto de la alimentación, cada día toma más importancia lo que ocurre en el aparato intestinal. El nervio vago transmite información al cerebro de cómo se encuentra el cerebro, el estómago, el intestino, porque en él se producen una gran cantidad de neurotransmisores a través de los ácidos grasos de cadena corta. Si nosotros tenemos una alteración de la microbiota intestinal, vamos a tener disminución de la formación de neurotransmisores en esa microbiota y con ello vamos a tener alteraciones en nuestra calidad de vida y especialmente en la calidad de sueño. De tal manera que el cuidar los ritmos de alimentación desde la gestación es un dato fundamental para cuidar el sueño de los niños y de los adolescentes. Porque el segundo órgano más rico en melatonina de nuestro organismo es precisamente el intestino, que tiene una serie de factores importantes que la melatonina va
a controlar en parte el equilibrio de la microbiota. Y esta microbiota, esa composición de la microbiota, va a mejorar o a dificultar el desarrollo neurocognitivo del niño a través del eje cerebrointestinal. Eje cerebrointestinal que ya podemos identificar a partir de los 6 meses de vida. Antes de los 6 meses de vida, los niños tienen una composición de su microbiota que está fundamentalmente constituida por Bifidobacterium. Y cuando analizamos el sueño REM, o el sueño no REM, perdón, vemos que existe una discreta presencia de organización del sueño no REM. A partir de los 6 meses, que ya podemos identificar ese eje cerebrointestinal y que coincide con el cambio de la composición de la microbiota fundamentalmente a bacteroides, cambia la calidad o la cantidad de bacteroides con respecto a los 6 meses anteriores, vemos cómo se produce una mejor organización del sueño no REM. Y eso está mediado, y lo sabemos, en gran medida por este cambio de la composición de la microbiota intestinal. De tal manera que todavía nos realza el valor de una alimentación adecuada, si pudiera ser, especialmente con lactancia materna, durante los primeros meses de la vida para mejorar la calidad del sueño de los lactantes. Quédense con la idea de que sueño y regulación de la alimentación son hermanos y tienen que ir juntos de la mano, especialmente en los primeros años de la vida. El penúltimo regulador es la actividad física. Cuando nosotros hacemos actividad física, le mandamos un mensaje a nuestro cerebro, estamos moviéndonos, recordamos cuando éramos cazadores, cuando éramos recolectores, si estamos moviéndonos para cazar o para recolectar, no podemos dormirnos. De tal manera que si hacemos actividad física más o menos intensa a últimas horas del día, si jugamos de una manera muy intensa a las últimas horas del día, estamos mandando un mensaje contradictorio que además puede hacer, como la nutrición, circuitear el reloj central y mandar una información. Luego, los niños tienen que tener actividad física la más posible, pero cuidado con hacer la actividad física a últimas horas del día, porque se produce una alteración de este sistema, que es el sistema como si fuera una balanza entre el sueño y la vigilia, y que está mediado por las orexinas. Las orexinas tienen 2 misiones y están muy localizadas cerca del reloj biológico: controlar la alimentación y controlar el sueño. Y la actividad física y el cortisol puede afectar la regulación de la vigilia-sueño a través de las orexinas. Y ya por último, y es especialmente importante en los primeros años de la vida, el último regulador del reloj biológico, del sueño, de la vigilia, es lo que llamamos la homeostasis. Ustedes saben que a lo largo del día nosotros vamos aumentando la presión de la necesidad de dormir porque estamos consumiendo esa energía y vamos acumulando esa adenosina en nuestro sistema nervioso central, y cuando llegamos a determinados niveles de adenosina que generalmente deben coincidir con el ciclo circadiano, nos entra el sueño. De tal manera que pues, la actividad durante el día va a ser uno de los elementos más importantes en cuanto al cuidado del sueño. Si nosotros hacemos un descanso a última hora de la tarde, hacemos una siesta muy tardía, especialmente menos de 3 o 4 horas antes de que queramos iniciar el sueño, lo que producimos es un retraso, una descoordinación entre el reloj circadiano y la homeostasis del sueño. Dificultamos la latencia de sueño. Quiero esto decir que cuando hagamos la historia de los niños con dificultades con el sueño, debemos ser muy conscientes de los ritmos durante el día: el ritmo de actividad física, el ritmo de alimentación, el ritmo de las siestas. Y ese sería el primer paso para estudiar o para valorar un niño con dificultades con el sueño. No valorar el sueño, no valorar la noche, perdón, sino iniciar valorando el día. Resumiendo un poco, yo tengo un reloj central que me da lo que llamamos un tiempo interno. Un tiempo interno que está generalmente controlado por el cortisol, por la temperatura y por el sistema nervioso autónomo, además de, fundamentalmente, en lo que nos interesa a nosotros, la melatonina. Recuerden
que presencia de cortisol, hormona del estrés, y presencia de melatonina en sangre al mismo tiempo es incompatible. Si yo tengo cortisol, si yo favorezco que el niño o la niña a última hora del día tenga cortisol porque lo estreso, porque le hago mil cosas, voy a disminuir y retrasar la presencia de melatonina. Como comentaba en la introducción, la afectividad y basada en la amígdala, en el sistema límbico, es fundamental para que los niños o las niñas tengan un sueño adecuado. Ese tiempo interno se transmite, como hemos visto, a todos nuestros órganos y nos da lugar al tiempo metabólico. Tiempo interno y tiempo metabólico deben estar en el mismo tiempo, no como estos relojes que cada uno va a su lado. Este reloj central, además, tiene unos sistemas que le ingresan información. Y esos sistemas que le ingresan información es, como hemos dicho, la luz y la oscuridad, que es lo que llamamos el tiempo ambiental, y el tiempo social, nuestros horarios laborales, nuestros horarios de cuidado, los horarios académicos, el tiempo de la actividad física y el tiempo metabólico. Y tiene unas salidas, y esas salidas a los otros, en este caso, lo que nos importa es el ritmo sueño-vigilia. Pero fíjense que todos son ritmos, de tal manera que la salud de este reloj biológico va a depender de la armonía del tiempo interno, tiempo metabólico, tiempo social y tiempo ambiental. Nosotros, como terapeutas, podemos jugar con el tiempo ambiental, con el tiempo social y con el tiempo metabólico, y eso nos condicionará el tiempo interno y las salidas. Vale, eso hemos hablado de cómo se regula el sueño a nivel global. ¿Qué ocurre en los primeros años de la vida, en la infancia? ¿Qué lo diferencia de la regulación del sueño en los adultos? Perdón. Bueno, esto empieza a hacerse en la gestación. La madre y el bebé y su bebé son lo que llamamos un sistema adaptativo complejo. ¿Qué significa esto? Mamá y bebé, mamá y feto, son dos sistemas que se están desarrollando de manera paralelo y que se influyen uno en el otro. De tal manera que yo no puedo entender a un bebé, a un niño, sin entender a su madre cómo se desarrolla. Existe un eje cerebro materno que a través de la placenta llega al cerebro intestinal, al cerebro del feto, perdón. ¿Y qué hemos introducido en el siglo XXI? Hemos introducido el uso de las tecnologías, los cambios horarios en esta relación. Y eso es importante tenerlo especialmente desde la semana 29 de gestación, en las que ya empiezan a estar presentes los receptores de melatonina en el cerebro fetal. De tal manera que para cuidar el sueño del futuro bebé, sería aconsejable que la madre gestante, a partir de las 29 semanas de gestación, hiciera especial hincapié en sus horarios regulares de alimentación, en sus horarios regulares de exposición a la luz natural, en sus horarios regulares de actividad física, de paseos, especialmente hasta 3 o 4 horas antes de iniciar el sueño. Y durante los primeros años, ya una vez el niño ha nacido, ¿qué ocurre? Pues tened en cuenta que nosotros asistimos durante los primeros 3 o 4 años a una evolución apasionante, súper interesante. Hay 4 sistemas en el niño que se están desarrollando y que se influyen unos en otros. Tenemos el sistema del ritmo circadiano. El niño cuando nace tiene lo que los científicos llaman un ritmo ultradiano. Esto quiere decir que un bebé nacido hasta los 5 o 6 meses necesita ser atendido o estar activo y estar descansado aproximadamente cada 2 4 horas, y después, a partir de los 6-7 meses, empieza a alargar esa necesidad de atención hasta llegar hacia el final del primer año a tener un ritmo casi circadiano parecido a los de los adultos. Pero junto con esto, durante los primeros 3 o 4 años, se está desarrollando el vínculo afectivo entre el niño y la persona y la cuidadora, que suele ser la madre. En función de cómo se desarrolle ese vínculo afectivo, un vínculo independiente y seguro, un vínculo dependiente, vamos a tener una influencia sobre el ritmo circadiano. Pero hay otro factor que se está desarrollando, que es el sistema motor del niño.
durante los 2 primeros años de vida, el niño va a adquirir unas habilidades motoras impresionantes. Nunca vamos a evolucionar tan rápido en nuestra vida como durante estos 2, 3 primeros años de vida. Va de permanecer, de mover sin poderse desplazar, se va a girar, se va a mantener sentado, va a reptar, va a empezar a gatear, va a empezar a caminar, va a empezar a correr, y todos esos desarrollos motores significan desarrollos del sistema nervioso que los controla y que influyen en el vínculo y en el ritmo circadiano. Y por último, se está desarrollando lo que llamamos, lo que hemos visto que es la presión de sueño, la homeostasis del sueño, que hasta hace muy poco pensábamos que estaba producida única y exclusivamente por el acúmulo de adenosina en el cerebro del niño, y hoy en día sabemos que esa presión de sueño se produce en cada una de sus células. Por eso es muy importante el respeto a la adquisición y a la pérdida de esa homeostasis del sueño, que significa el respeto a las siestas, a la duración y al momento de las siestas durante los primeros 4 o 5 años de vida. Las siestas durante estos años, que son el reflejo de la maduración de la homeostasis, son fundamentales para el desarrollo neurocognitivo del niño. Fíjense que cuando hablamos del vínculo, hablamos de afectividad, fíjense que a experiencias positivas del bebé, a mayor número de experiencias positivas del bebé, desde el punto de vista afectivo, mayor conectividad en la neurona. Con esa afectividad lo que estamos haciendo es favorecer el desarrollo equilibrado de su sistema límbico. Pero es que además, a medida que aumenta el aumento de la presión de la homeostasis, en el bebé, en el niño, es diferente al adulto. En el adulto es una curva continuada del aumento de la presión de sueño. En el niño tiene estaciones a lo largo del día que son las siestas. Y fíjense lo bonito. Cuando empieza a manifestarse la maduración de ese sistema de homeostasis, se produce una disminución del llanto en los bebés. Es decir, que cuando empieza a regularizarse estos 4 sistemas, el bebé empieza a autorregularse mejor. Y la maduración de estos 4 sistemas, el cuidado de estos 4 sistemas durante la primera y también la segunda década de la vida, nos va a condicionar el ritmo vigilia-sueño. Ritmo circadiano, vínculo, apego, cuidado, permitir que el niño investigue y desarrolle su sistema motor, investigue y descubra su medio ambiente, y cuidar el respeto al ritmo de siestas, son los 4 elementos fundamentales durante estos primeros años. Evidentemente, si este niño tiene un proceso de base, cualquier enfermedad metabólica o cualquier enfermedad congénita, esto condiciona este desarrollo. Comentaba antes que el ritmo del reloj biológico, los primeros 5 o 6 meses, tiene un ritmo de aproximadamente cada 3 horas. Y que a partir de los 6 meses se va alargando para al final del primer año llegar a tener un ritmo de aproximadamente cada 16, 24 horas. Esta evolución es diferente en cada niño. Y muchas veces cuando ustedes tengan problemas o dificultades con el sueño en un niño, si hacen un autorregistro, si hacen una evaluación, una historia clínica completa, verán que en realidad lo que tiene el niño de 8 o 9 meses, que tiene despertares muy frecuentes, lo que tiene es que todavía mantiene ese ritmo ultradiano y no ha hecho todavía la llegada o el inicio del ritmo circadiano. Y tendríamos que valorar cómo ayudar a madurar ese ritmo ultradiano. No se olviden que eso es una de las causas más frecuentes de dificultades con el sueño durante la noche. Y comentabas que estos 4 sistemas hacen que cada niño tenga su propia evolución y maduración. Esto es el patrón diferente de sueño de los niños durante los primeros 40 o 50 meses de vida. Todos son normales, hay niños que desde el principio duermen más tiempo y a partir de los 50 meses los 3 grupos se equivalen. Entonces, que un niño duerma poco puede ir aumentando su sueño y a partir de los 20 meses se va regularizando. Y esto es algo que nosotros tenemos que transmitir a las familias. Vamos a conocer cuál es el tiempo total de sueño de tu bebé y vamos a conocer cuál es el ritmo en el que está, en qué situación está su ritmo, si es muy ultradiano todavía, si ya es circadiano, y eso lo hacemos con autorregistros y con la historia clínica. Porque lo que intentamos hacer cuando cuidamos el sueño
es cuidar la regulación emocional, porque como comentábamos, la regulación emocional es básica para que no se produzca una alteración desde el principio en la relación del entorno familiar con el niño. Y para cuidar esa regulación emocional, insisto, tenemos que cuidar su reloj social, su reloj interno, su reloj ambiental, su reloj tecnológico, su comorbilidad, y todo va a depender también del tipo de sistema sanitario que tengamos y la atención preventiva que podamos hacerlo. Pero no se olviden de la presencia de estos 5 relojes que deben funcionar al mismo tiempo, no como aquí, cada una hora diferente. Fíjate que he puesto el reloj tecnológico, porque desafortunadamente nuestros niños cada vez utilizan más precoz y durante más tiempo la tecnología. Lo ideal, ya saben que la Academia Americana de Medicina del Sueño, la Academia de Pediatría y la española recomiendan la ausencia de uso de tecnología durante los 2 primeros años de vida. ¿Y cómo evoluciona el sueño? Fíjense, en este cuadro, 12 del mediodía, 12 de la noche, 8 de la mañana, lo rayado es que estamos durmiendo. Fíjense como durante los primeros 5 o 6 meses no hay diferencia entre el día y la noche. Cada aproximadamente 3 horas el niño se despierta. A partir de los 6 meses empieza a haber despertares, pero ya en menor cantidad, persisten las siestas. Los niños durante los primeros 6 meses de los primeros años de la vida son alondras, duermen pronto y se despiertan pronto, aunque sean vacaciones. Cuando llegamos a la adolescencia se convierten en búhos, o sea, duermen tarde y se deberían levantar tarde, aunque los levantamos pronto para ir al instituto, al centro docente. Y cada niño tiene lo mismo que en percentiles de peso y de talla, cada niño tiene diferentes valores. También son diferentes valores los percentiles de sueño a lo largo de toda la infancia. Pero es muy interesante y sería ideal que cada una de las sociedades, que cada uno de los países elaboraran sus propios percentiles de cantidad de sueño, porque son diferentes en función del tipo de sociedad, en función de los ritmos de cada sociedad. Y a veces queremos comparar con la literatura tiempos de sueño de otras sociedades y eso nos lleva muchas veces a adquirir falsas expectativas de sueño, ¿no? Y uno de los puntos quizás más importantes en los últimos años es que en realidad cada vez parece que tenemos más claro que cuando tenemos un niño con dificultades con el sueño, lo deberíamos tratar o lo deberíamos enfocar como un problema de ritmo circadiano, más que con un problema único y exclusivamente de insomnio o de dificultades de mantenimiento del sueño. En casi todos hay una alteración del ritmo circadiano y es algo que nosotros tenemos que acostumbrarnos a empezar a valorar de manera profunda desde el inicio de la evolución de un niño con dificultades con el sueño, porque la melatonina, que es la hormona que dirige más o menos esto, va a condicionar todo el ritmo metabólico y la diferencia entre el día y la noche. De tal manera que cuando nosotros realmente tenemos un niño con dificultades con el sueño, lo que estamos teniendo es un niño con alteración en todo su sistema endocrino y metabólico. Y eso es importante vigilarlo. Y en el fondo eso está dirigido, organizado por el reloj biológico, por ese reloj interno que comentábamos. De tal manera que en función de la maduración circadiana y el ambiente, se va a producir unos cambios en los patrones del sueño, ese paso de ultradiano a circadiano que comentábamos, va a haber una respuesta familiar y entonces eso nos va a obligar a un abordaje, que insisto, tiene que ser un abordaje desde el punto de vista circadiano, desde el punto de vista conductual y desde el punto de vista ambiental, teniendo en cuenta que además la prevalencia de los problemas del sueño probablemente estén ocasionados en muchos casos porque estamos estableciendo unos estímulos ambientales y unos ritmos biológicos diferentes y que nuestros bebés de ahora y del futuro se están desarrollando en un mundo diferente, que está saturado de luz artificial desde que están intraútero y que esos efectos de esa saturación de luz artificial y de sonido, no sabemos qué efectos tiene en el futuro, pero es algo que tendremos que tener en cuenta
a la hora de valorar los patrones de sueño, especialmente en los dos o 3 años primeros de vida. Y cuando hablamos de sueño, no hablamos solo de que es cansancio, de que no podemos dormir, de que durante el primer año de vida perdemos 1 hora y media de sueño como padres, etcétera. Tenemos que ver que las dificultades con el sueño directamente se relacionan con dificultades de tipo emocional y conductual. Y es a los 3 o 4 años de vida. Y eso es importante. Pero independientemente de esa relación directa que la hay, no podemos olvidar que hay algunos nódulos, algunos nudos que tienen mayor o menor importancia en esta conexión, problemas del sueño, problemas conductuales. El ambiente familiar. Cuando tenemos un niño con dificultades con el sueño, tenemos un entorno familiar con dificultades con el sueño. Y tenemos que cuidar el entorno, porque si no cuidamos el entorno, difícilmente el entorno va a poder cuidar a su bebé. Y tenemos que ver cuál es la interacción entre el padre, entre los progenitores y los niños y las niñas. Y así como ver su estado nutricional por esa relación del eje cerebro-intestinal que comentábamos. Es decir, hace falta una evaluación y un enfoque global. Y además esto está cambiando, especialmente porque hay una parte de la infancia, que es la adolescencia, que antes empezaba más tarde, pero hoy vemos que el retraso en el inicio de sueño típico de la adolescencia está empezando a producirse a partir de los 8 años. De tal manera que ustedes trabajan con niños de 8, 9, 10 años, los padres les comentarán que empieza a tener dificultades para iniciar el sueño en el momento que eso lo hacía unos meses o un año antes. Y eso va a condicionar que a partir ya de los 8 años el tiempo total de sueño sea menor, vaya disminuyendo. Eso puede condicionar que haya una diferencia de más de 2 horas de sueño entre el día escolar y el fin de semana, que es lo que llamamos el jet lag social, y va a hacer que la variabilidad de sueño sea cada vez mayor. ¿Vale? Entonces, este factor que aparece a los 8 años tenemos que tener en cuenta. Y cuando ya llegamos a la adolescencia, y es una edad en la que le damos poca importancia, se producen 3 cambios importantes en el adolescente. Se produce un cambio neurológico y psicológico importante, de tal manera que aumentan, como pueden ver aquí, muchísimo las conexiones en la área límbica, en la parte emocional. El adolescente se mueve mucho más por emociones que por la parte ejecutiva. Hay unos cambios físicos, hay unos cambios sociales, hay unos cambios en la familia. Y esto lo que produce es un desequilibrio de esos 4 tiempos que hemos hablado. Y ese desequilibrio va a favorecer todavía más déficit de sueño, mayor alteración de jet lag y además, pues, factores conductuales, nutricionales, que retroalimentan ese equilibrio. Nosotros tenemos que convencer, que facilitar información a las familias de estos cambios en el sueño del adolescente, porque si no lo enfocamos bien, se pueden crear muchas dificultades en la relación de los padres con sus adolescentes. Y comentábamos que hay un reloj tecnológico que se ha incluido en los 4 relojes, ¿no? Porque la adicción o el uso excesivo de las pantallas en relación con el sueño actúa en 3 ambientes. En el ambiente, como hemos comentado, lumínico, hay más luz azul por la noche, hay menos luz natural. Actúa también a nivel metabólico, a nivel de conducta, disminuye el tiempo total de sueño, disminuye el ritmo porque el niño está intentando alargar el día y eso hace que tenga más dificultad en el control de los impulsos, menos actividad social de relación, y tiene más actividad social de pantalla, pero es que además a nivel de metabolismo cerebral se produce una disminución de la serotonina diurna, una disminución de la melatonina nocturna y eso aumenta el estrés oxidativo. Es decir, que el uso de las pantallas en los niños no solo tiene unas consecuencias directas de disminución del tiempo de sueño, sino que tiene aumento del estrés oxidativo, disminución de la dopamina, lo cual es un primer paso en el uso adictivo de tecnología y de sustancias. De tal manera que la evaluación del sueño
debemos hacerlo al mismo nivel que hacemos la evaluación del ejercicio físico, el crecimiento y el desarrollo psicomotor. Y que la intervención más importante es la educación en hábitos correctos. Y teniendo en cuenta todos estos 5 factores, ¿no? El contexto histórico, cómo es el niño, cómo es la madre o el padre, cómo es la familia, el apoyo que tiene, qué tipo de vivienda, o rural, urbana, apoyos extra esto. De tal manera que nosotros en la guía de práctica clínica que elaboramos con el Ministerio de Sanidad resumimos las 3 razones por las que las familias suelen consultar, ¿no? Le cuesta dormirse, y estas son las 3 causas más frecuentes, o presenta eventos anormales, hace cosas raras por la noche, ronquidos, apneas, sonambulismo, terrores del sueño, o tiene un exceso de sueño por el día. La causa más frecuente en la infancia del dormirse por el día es la privación crónica de sueño. Generalmente distinguimos entre problemas con el sueño o trastornos del sueño. La mayoría de las situaciones en las que ustedes tendrán delante son problemas con el sueño, que se refiere a esa descoordinación de los relojes biológicos más que a una patología del sueño. De tal manera que, como cuando estoy delante de un paciente con una familia con dificultades con el sueño, tengo que hacer una orientación individualizada y personalizada según su entorno. Tengo que ver cómo están los familiares con fatiga y de humor. Tengo que explicarles muy bien estos ritmos del sueño, que cada niño tiene sus necesidades de sueño y cómo van madurando. Tengo que evaluar el desarrollo de ese vínculo, si es un vínculo seguro o independiente, si es un vínculo dependiente, y trabajar en primer lugar el desarrollo de este vínculo y promover un sueño saludable en un ambiente saludable durante la noche, con prevención de la muerte súbita, y especialmente explicar que el sueño es diferente de 0 a 6 meses, de 6 a 12, de 12 a 24 en el preescolar, en el escolar y en el adolescente. Ya para terminar, tiene que haber un abordaje integral para cada familia, según qué tipo de progenitores, explicar las expectativas del sueño, valorar los ritmos de alimentación, de actividad física, el vínculo, sueño, vínculo, la sociabilidad, las rutinas. Y enfocar primero, el primer paso sería hábitos de vida saludable durante el día, para mejorar los hábitos de vida saludable durante la noche. El segundo escalón sería la terapia conductual la terapia circadiana, perdón. En último caso, y en muy raras ocasiones, la terapia farmacológica. Y gracias, este era todo lo que yo quería comentarles. Muchas gracias, doctor. Bueno, la verdad que es súper enriquecedor todo lo que usted compartió, sobre todo la parte también de niños más grandes, ¿no? Y de qué sucede en la adolescencia y la importancia de poder transmitir a las familias con las que trabajamos toda esta información. Lo voy a presentar porque no lo presenté al comienzo, así que voy a decir brevemente su currículum, pero bueno, ya... No, mejor no. Ya, ¿no? si hay preguntas, tenemos preguntas, Bueno, y está así bien. ganamos tiempo, ¿no? Perfecto, vamos por eso. Igual ya se demuestra con los hechos todo su currículum, no hay necesidad de presentarlo. Bueno, ¿alguna pregunta que haya en el chat? Si quieren escribirlas o si alguno quiere abrir el micrófono y hablar, o si hay alguna pregunta por acá. Bueno, no hay ninguna pregunta, es que no me he explicado nada y no se ha entendido nada. Sí, aquí hay una pregunta. Una opción para que me vuelva a invitar otro día. Lo volvemos a invitar. Bueno, tenemos acá una pregunta. ¿Cuál sería la rutina idónea para bebés de 0 a 6 meses para poder llevar un mejor proceso de sueño después de estos 6 meses? La pregunta Helen Rivera. Muchas gracias por la pregunta, Helen. Hola, ¿qué tal? Yo creo que cuando yo en la unidad les explico a los residentes lo que hay que hacer durante el primer año, mira, las primeras 4 o 6 semanas de vida, lo que recomendamos a las familias es conocer a su bebé, saber si es un bebé que tiene un percentil de sueño largo, si es un percentil muy demandante, un bebé muy demandante, poco demandante, si tiene tendencia a dormir pronto,
Durante los primeros 6 meses es cuidar los relojes. Cuidar los relojes significa lactancia a demanda, paseos matutinos todos los días que se pueda, si hace frío se abriga, si hace calor se protege del sol, cuidar el ambiente y los cuidados e intentar establecer el desarrollo del apego, teniendo en cuenta que durante los primeros 6 meses el bebé todavía no ha desarrollado la parte del cerebro que le permite superar ciertas frustraciones. Es decir, que no hay y que hoy en día sabemos que aquellos niños en los que se ha empezado a intentar enseñar cómo dormir antes de los 6 meses, cuando llegan a los 12 meses tienen más dificultades que a los niños que hemos empezado más tarde, a partir de los 6 meses. Quiere decir que durante los primeros 6 meses nosotros no recomendamos hacer nada más que cuidar los relojes de la forma más natural posible. Eso mejora la calidad del sueño a los 6 meses. No hacer ningún tipo de enfoque terapéutico, sino es un enfoque puramente preventivo de cuidados de los relojes y con especial cuidado del reloj afectivo. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sería la última y ya pasamos. Todo quedó súper claro, muchas gracias. Dice Marianela, excelente presentación, muchas gracias. Hay una pregunta acá en vivo. ¿Querés pasar a hacerla acá? No. Bueno. De acá la hago. ¿Se escucha? Se escucha la pregunta de un participante acá en vivo. ¿Sí? A mí me quedó una pregunta de carácter más general. El doctor marcaba cómo la filogénesis ordenó el ciclo vigilia-sueño, ¿no? Entonces, a mí me queda la pregunta de si toda la sociedad y la tecnología van en el sentido contrario, digamos, ¿cómo corregir eso? O sea, ¿qué horizonte se abre en la terapéutica? Porque toda la sociedad va en contra de la lógica de la filogénesis. Entonces, ¿cómo posicionarnos en la terapéutica de esto, considerando la realidad social? Es un poco una pregunta quizás muy general, pero inquietante. Sí, me gustaría ser el presidente de Argentina, de España y de la ONU para poder hacer cosas de esas, ¿no? Pero eso es, fíjese, la imagen más clara es lo que hacemos con los adolescentes. Los adolescentes tienen biológicamente un retraso en su inicio de la secreción de melatonina, lo cual les hace ser más vespertinos, más trasnochadores. Y además el adolescente necesita dormir un poquito más de tiempo que el preadolescente, necesita dormir entre 8 y 9 horas. ¿Y qué hacemos, por lo menos en mi país? Les ponemos los inicios de los institutos, de los centros académicos, 1 hora antes, de tal forma que los ponemos siempre a dormir más tarde. Quiero decir, lo único que como terapeutas individuales podemos hacer en este caso es ajustar las expectativas de las familias a la realidad biológica madurativa de su hijo en cada momento. Y es cierto. Y intentar explicar esto que le he explicado de los relojes y la importancia de cuidar esos relojes y especialmente hoy en día cuidar el uso de la tecnología, no solo por el niño, que los niños aprenden por modelo, sino en toda la familia. Si los padres o los progenitores están hasta última hora del día enganchados con la pantalla, el niño va a acabar enganchado con la pantalla. El hábito de la historia es que la higiene de sueño empieza cuando el niño se levanta por las mañanas. Va al instituto, va a clase andando, no en coche, va con la luz, tiene unos horarios adecuados de alimentación, etcétera, etcétera. En las familias es lo único que pueden hacer. Lo otro es un problema político de difícil abarcamiento porque el sueño no está en las agendas de los políticos, no vende, no compra votos, y es muy difícil. Estoy de acuerdo con usted, vamos en contra de lo que en teoría deberíamos hacer. Sí que es cierto que eso lo ha hecho la humanidad siempre, pero el organismo se ha ido adaptando en función de las sociedades, pero hasta nuestra sociedad de la revolución industrial, esa adaptación era lenta. Y ahora hemos introducido una variable nueva, que es la adaptación a gran velocidad. Y eso es lo que le está costando a nuestro organismo y por eso, por ejemplo, el 40% de la población de mi país, española, tiene dificultades con el sueño.
Y mi país es el país mayor consumidor de benzodiazepinas del mundo, ¿no? Entonces eso te habla de que no estamos haciendo las cosas demasiado bien, como usted dice, correcto. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor. Quedan muchas preguntas para hacer, pero bueno, es la excusa para invitarlo a la próxima. Así que bueno, guardamos las preguntas que nos están haciendo y la próxima le volvemos a invitar porque la verdad que es súper interesante y muy claro cómo explica este tema que es tan complejo. Así que bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación.